para alabarte. Nos reunimos ante ti para cantar de tu amor. Nos reunimos ante ti para adorarte. Nos reunimos a exaltar tu tierno amor, por habernos redimido, por tu vida darnos en la cruz, porque somos pueblo redimido por tu amor. Nos reunimos para darte adoración. Gloria al Señor. Gloria al que vive por siempre. Le doy una cordial bienvenida, querido hermano, a nuestro culto devocional de la Iglesia del Dios Viviente de la Alianza Cristiana y Misionera, ubicada en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, en la parte sur del continente americano. Damos también una cordial bienvenida a nuestros hermanos y amigos que nos siguen por la red social de Facebook. Es nuestro deseo que su vida sea bendecida en esta mañana con la palabra del Señor. Pido a la congregación se ponga de pie para juntos entonar el himno Alabanzas dad a Cristo, con mucho gozo, con mucho fervor. Hermanos, abran sus Biblias, sí, abran sus Biblias para leer en el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios. Primera carta de Pablo a los Corintios. Vamos a leer en el capítulo 15
del 1 al 10 juntos, hermanos. ¿Listos, hermanos? Todos leemos la palabra de Dios. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, en el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Oremos, hermanos. Señor y Padre Celestial, de veras te damos gracias por la bendición que tú nos concedes de congregarnos aquí en tu casa para este culto de adoración, de alabanza a tu santo nombre. Dios y buen Padre Celestial, te rogamos que te dignes acompañarnos en este culto por medio del Espíritu Santo que mora en el cuerpo de Cristo, su iglesia, y también en cada uno de sus miembros. Señor y Padre Celestial, bendícenos con tu presencia. Señor, para que tu presencia acompañándonos, bendiciéndonos, Señor, nos capacite para que este culto sea de tu agrado completo, lo recibas como una ofrenda de olor grato a ti, Padre. Padre Celestial, oramos por nuestros hermanos enfermos, los enfermos aquí en este culto, Señor, y también los enfermos a través que nos están escuchando en sus casas o en algún lugar en donde por causa de su estado de salud no pueden estar con nosotros. Te rogamos que tú los bendigas, que tu gracia toque sus cuerpos para que sean sanos, para la honra y la gloria de tu santo nombre, bendito Padre Celestial. Padre Celestial, una vez más te rogamos que recibas este culto. Te rogamos que lo unjas con tu Espíritu Santo, Señor, para que ungidos todos nosotros en este culto por tu Espíritu Santo,
todos seamos edificados y todos nos acerquemos más a tu bendita presencia. Lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Manténganse de pie, hermanos. Amén. Seguimos alabando el nombre de nuestro Dios. Vamos a cantar este bello coro que dice: Jehová está en su templo, alaba lo que Él vive. Cantemos con mucho gozo, hermano, a nuestro Dios. Jehová está en su templo, alaba lo que Él vive. Jehová está en su templo, alaba lo que Él vive. Alábalo, alábalo, alaba lo que Él vive. Alábalo, alábalo, alaba lo que Él vive. Jehová está en su templo, alaba lo que Él vive. Jehová está en su templo, alaba lo que Él vive. Alábalo, alábalo, alaba lo que Él vive. Alábalo, alábalo, alaba lo que Él vive. Venid a alabar a Jehová, vosotros los hijos de Dios. Venid a alabar a Jehová, vosotros los hijos de Dios. Alzad vuestras manos y batidlas a Él, y decirle que solo Él es Dios. Alzad vuestras manos y batidlas a Él, y decirle que solo Él es Dios. Jehová está en su templo, alaba lo que Él vive. Jehová está en su templo, alaba lo que Él vive. Alábalo, alábalo, alaba lo que Él vive. Alábalo, alábalo, alaba lo que Él vive. Venid a alabar a Jehová, vosotros los hijos de Dios. Venid a alabar a Jehová, vosotros los hijos de Dios. Alzad vuestras manos y batidlas a Él, y decirle que solo Él es Dios. Alzad vuestras manos y batidlas a Él, y decirle que solo Él es Dios. Yo vivo, Señor, porque tú vives. Porque tú vives, Señor, es que yo vivo. Vamos a cantar esta alabanza, hermano, con mucho gozo. Si usted vive porque el Señor vive, alabe, con gozo. Yo vivo, Señor, porque tú vives. Porque tú vives, Señor, es que yo vivo. Me das consuelo, me das abrigo, y en la aflicción, mi Señor, estás conmigo. Me das consuelo, me das abrigo, y en la aflicción, mi Señor, estás conmigo. Soy salvo, Señor, pues me salvaste, pues me salvaste.
tema Victoria sobre la autosuficiencia, con el pastor el doctor Isidoro Ceballos. De la porción que leímos en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, vamos a leer el versículo 10, porque es el texto base del sermón. Primera carta a los Corintios 15, versículo 10. Leo la palabra de Dios, hermanos. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Amén, hermanos. El diccionario de la lengua española define el sustantivo autosuficiencia como estado o condición de quien se basta a sí mismo. Por lo tanto, un autosuficiente es alguien que se basta a sí mismo y piensa que no necesita de nada ni de nadie fuera de sí. La palabra de Dios dice: confía en Dios y no te apoyes en tu propia prudencia o inteligencia. El autosuficiente dice: no necesito confiar en Dios. Yo lo puedo hacer confiando en mi propia prudencia y mi propia inteligencia. La Sagrada Escritura dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. El autosuficiente dice: sí, es con ejército y con fuerza, o con mi fuerza, como lo puedo hacer, como lo puedo lograr. El autosuficiente dice: viviré mañana y haré esto y aquello, pues yo tengo el control futuro de mi vida y de todos sus caminos. Y no tengo que decir: si el Señor quiere, viviré y haré todo lo que tengo hoy programado. Hermanos en Cristo, como ustedes pueden darse cuenta, el sermón presente se ocupa del asunto de la autosuficiencia. Voy pues a predicar ahora sobre el importante tema: victoria sobre la autosuficiencia, basado en el texto de primera carta a los Corintios 15:10, que voy a dar lectura otra vez. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Gloria a Dios, hermanos. Bien, entremos en el análisis del versículo que acabamos de leer. En primer lugar, veamos esta idea: la persona detrás del texto. ¿Quién es la persona que habla en primera carta a los Corintios 15:10? ¿Quién es? Ustedes se dan cuenta que esta persona se identifica con yo. Así dice, fíjense: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, hermanos. Yo
es un pronombre personal, primera persona singular, y esta persona es ¿quién? Pablo. En la primera carta a los Corintios seguimos, en el capítulo 1, leemos en el versículo 1 la primera parte. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Así que este que dice aquí, por la gracia de Dios, soy lo que soy, es Pablo, según leemos en la palabra de Dios. Veamos unos datos biográficos de esta persona que habla en primera carta a los Corintios 15:10. Su nombre griego, escuchen, era Pablo o Paulos. No se olviden, Paulo era el nombre griego de este hombre. Su nombre hebreo era Saulo, que significa, qué bonito este significado de Saulo, pedido a Dios. Interesante, ¿verdad? Por otra parte, Pablo provenía de Tarso, una ciudad muy importante de la provincia romana de Cilicio. Por lo tanto, Pablo era ciudadano romano por nacimiento, hermanos. Leamos en esta relación, no pierdan el texto, en Hechos 21, Hechos capítulo 21, y leemos el versículo 39. ¿Qué dice Pablo? Entonces dijo Pablo: yo de cierto soy un hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Un judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante. Dicen que esta ciudad de donde provenía Saulo era una ciudad comercialmente muy importante, culturalmente muy importante, y dicen que había una universidad muy importante en la que probablemente estudió el apóstol Pablo. Sigamos viendo. A ver, en Hechos 22, leamos en Hechos 22 el versículo 3, Hechos 22, el versículo 3. Yo de cierto, dice Pablo, soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois vosotros. Miren, yo de cierto, verdaderamente soy judío, nacido en Tarso de Cilicia. ¿Se dan cuenta, mis queridos hermanos? Y allí mismo dice que él fue criado en la ciudad de Jerusalén, según dice aquí la palabra de Dios. Su formación religiosa y teológica la hizo en Jerusalén a los pies del distinguido, excelente maestro Gamaliel. 22:3 dice: instruido a los pies de Gamaliel. ¿Se dan cuenta? Y este Gamaliel era un hombre muy destacado por su saber, por su sabiduría. Bueno, los que se educaban a los pies de Gamaliel, hermanos, tenían en su currículum en esta vida algo muy importante. Mi maestro fue Gamaliel, y ya sabían todos entonces quién
era Gamaliel. Por otra parte, hermanos, la familia de Saulo provenía de la tradición judía asociada al fariseísmo. Su familia emigró a la ciudad de Tarso en Cilicia por causa de la intervención romana, la presencia romana que le creaba problemas a los judíos. Entonces ellos emigraron a la ciudad de Cilicia. Veamos el propio testimonio del apóstol Pablo sobre la identidad religiosa y familiar de él. Filipenses, capítulo 3, versículos 4 hasta el versículo 6. Filipenses 3, 4 al 6. Dice Pablo: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne o como humano. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, no se luzca en mi presencia, porque yo tengo más que confiar como humano. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo, y cuando dice hebreo de hebreo era judío puro, no había mezcla allí, era judío puro. En cuanto a la ley, fariseo; en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia; en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Otra cosa más sobre Pablo: los idiomas que habló Pablo fueron los siguientes. A ver, en Hechos 21, Hechos de los Apóstoles 21, y leemos en primer lugar los versículos desde el 40 hasta el 22:2. Hebreos capítulo 21, leemos desde el versículo 40 hasta el 42:2. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo, y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea diciendo, 22, leemos hasta el 1, hasta el 2. Varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y él les dijo. Entonces, un idioma que habló Pablo era el idioma hebreo. Otro idioma que habló el apóstol Pablo fue el griego, 21:37. Miren lo que dice Hechos 21:37. Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno: ¿se me permite decirte algo? Y él le dijo: ¿sabes griego? Hermanos, porque hablaba griego, Pablo escribió sus cartas en griego. Otras versiones traducen la reacción del tribuno así. Pablo dice: ¿podría hablar a usted un momento? Le dice Pablo al tribuno, ¿no? El jefe extrañado le dijo: no sabía que tú hablaras griego. Además, como ciudadano romano, debió hablar el latín, mis queridos hermanos. ¿No les parece? Bien, hasta aquí esta breve biografía de Pablo.
que es la persona detrás del texto, primera carta a los Corintios, capítulo 15 y el versículo 10. Sigamos analizando el versículo. Ahora veamos una frase aquí, la gracia de Dios. Pero noten, por la gracia de Dios. Hermanos en Cristo, la gracia de Dios hace referencia al poder de Dios y a la bondad de Dios. No se olviden, cuando se habla de la gracia de Dios, se habla del poder de Dios y de la bondad de Dios. En esta relación leamos en la segunda carta a los Corintios, el capítulo 12, y leemos los versículos del 7 hasta el versículo 9. Segunda carta a los Corintios 12, 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y escuchen la respuesta de Dios. Y me ha dicho, bástate, ¿qué cosa? Mi gracia. Y noten, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Aquí está la palabra gracia relacionada con el poder del Señor, ¿verdad? Así que la gracia de Dios hace referencia al poder de Dios. La gracia de Dios, escuchen hermanos, es un atributo, escuchen, es un atributo inseparable del ser de Dios. La gracia no existe independiente como si fuese una entidad por sí sola. La gracia de Dios no es una especie de sustancia divina. La gracia de Dios es la actitud de Dios hacia el hombre. Es la generosidad o la magnanimidad de Dios hacia nosotros, seres rebeldes y pecadores. Leamos en esta relación en Tito, el capítulo 3. Dice Tito, el capítulo 3, versículo 4 al 7. Tito 3, 4 al 7. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, o la gracia de Dios, ¿no? Nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Aquí está, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Así que aquí tenemos este pensamiento expuesto en nuestro texto, la gracia de Dios. Veamos a continuación otro pensamiento que aparece en primera carta a los Corintios 15:10. La obra de la gracia de Dios en Pablo. La obra de la gracia de Dios en Pablo. Pablo dice en primera carta a los Corintios 10, la primera parte, noten, por la gracia de Dios soy lo que soy, dice. ¿Y qué era Pablo en este contexto? Por la gracia de Dios, por el poder de Dios, por la bondad de Dios, ¿qué era?
Por favor, leamos el contexto del texto. Primera carta a los Corintios 15:9. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí la iglesia de Dios. Entonces, por la gracia de Dios, Pablo era, ¿qué cosa? Un apóstol del Señor Jesucristo. Por la gracia de Dios, escuchen, aunque Pablo era el más pequeño de los apóstoles porque persiguió a la iglesia de Dios, la gracia de Dios lo hizo digno apóstol de Jesucristo. Gloria a Dios. Ahora bien, ¿qué clase de apóstol fue Pablo por la gracia de Dios? Esta es una buena pregunta, ¿no les parece? ¿Qué clase de apóstol fue Pablo por la gracia de Dios? En primer lugar, la gracia de Dios no fue, dice, en vano para con Pablo. Así dice el versículo. Hay una versión que traduce así: y la gracia de Dios no ha sido en vano para conmigo. Otra versión dice: y la gracia que Él me concedió no fue infructuosa en mí. Entonces la gracia de Dios lo hizo fructífero al apóstol Pablo, ¿verdad? Y yo quiero subrayar esto aquí. Él era apóstol de Jesucristo, pero ¿qué clase de apóstol? Fructífero, hermanos. O sea, que dio frutos. Hay mucha gente hoy día que tiene el membrete de pastor. Yo soy pastor. Mis queridos hermanos, pero son pastores fructíferos, son pastores que producen para la gloria de Dios. Muchas veces es solo el membrete. Pero Pablo era un apóstol fructífero, que llevó fruto, que dio fruto para la gloria de Dios. La gracia de Dios lo hizo un trabajador. Escuchen el adjetivo que voy a usar. La gracia de Dios lo hizo un trabajador extraordinario para Dios, hermanos. El apóstol Pablo no fue un apóstol más común y corriente. No. La gracia de Dios lo hizo un trabajador extraordinario. Dice que trabajó más que todos los otros apóstoles. Antes he trabajado más que todos ellos, dice Pablo. Entonces, su trabajo superior no fue por él, hermanos, sino por la gracia de Dios, por el poder ilimitado de Dios actuando en él por medio del Espíritu Santo, hermanos. Otras versiones traducen así: aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Me gusta esa traducción. Otra versión dice: aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Y otra versión traduce, esto me gusta: aunque en realidad todo lo hice gracias a ese poder especial de Dios obrando en mí. Gloria a Dios. Y aquí entonces nos preguntamos, ¿en qué consistió el trabajo extraordinario de Pablo capacitado por la gracia, por el poder de Dios? ¿En qué consistió? Hermanos, el trabajo extraordinario de Pablo comenzó, escuchen, inmediatamente de su conversión a Cristo, hermanos.
Leamos esto en Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9 y leemos los versículos 20 hasta el versículo 20, Hechos 9, 20 al 22. Pablo ya ha llegado a Damasco, ¿no? Después de su encuentro con el Señor en el camino a Damasco. Enseguida, Pablo, no mucho tiempo convertido al Señor, tenía unos días, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, hermanos, diciendo que este era el Hijo de Dios, y todos los que lo oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre, y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? Y noten lo que dice el versículo 22. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Y en este mismo capítulo, los versículos 26 al 29. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y le contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía. Y noten lo que dice el versículo 29. Y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarlo. Así que ese trabajo extraordinario de Pablo como apóstol de Cristo comenzó inmediatamente de su conversión a Cristo. Escuchen, luego su trabajo extraordinario, escúchenme, continuó en 3 largos viajes misioneros. Dice un autor cristiano de los viajes misioneros de Pablo. Escuchen, este dato es importante. Este autor cristiano dice que los viajes misioneros de Pablo abarcan, escuchen, unos 15 años, y este dato es interesante, y como 10.000 kilómetros, viajes hechos a caballo, en pie y por mar. ¿No impacta esto? ...15 años viajando, como 10.000 kilómetros, a caballo, a pie, por mar. Él no tenía su avión privado, ni tampoco una escolta que al bajar del avión lo proteja, porque a él lo protegían los más eficientes cuidadores de los siervos de Dios, que son los santos ángeles de Dios. ¿Lo dicen amén, hermanos? Amén, hermanos. Leamos a este respecto lo que el propio Pablo dice en Romanos 15. Vamos a ver en la carta a los Romanos, el capítulo 15, y leemos los versículos 17, Romanos 15, 17 al 19. Por favor, abran todas sus Biblias allí. Romanos 15, 17. Dice Pablo:
Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere. Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras. Escuchen, con potencia y señales y prodigios en el poder del Espíritu Santo, y atención, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo llenado del Evangelio de Cristo. Tome un mapa que les informe sobre los viajes misioneros y busquen dónde está Ilírico. Acá abajo está Jerusalén. Vean Macedonia y arriba, muy arriba de Macedonia, está Ilírico. Y Pablo dice que desde Jerusalén y sus alrededores hasta Ilírico, todo lo llenó del Evangelio de Cristo. Él no fue un misionero turista como hay hoy tantos hermanos. Sí, hay hoy día muchos misioneros turistas, pero este no fue un misionero turista, sino un misionero que, comenzando desde Jerusalén y los alrededores hasta el Ilírico, todo lo llenó del Evangelio de Cristo. Y el internet me dio este dato. La distancia entre Jerusalén y Ilírico es de, escuchen, 5.200 kilómetros por carretera. ¿Les impacta? ¿Nos humilla? Claro que sí. Y todo este inmenso trabajo misionero, Pablo lo pudo realizar con la gracia, con el poder de Dios operando en él por medio del Espíritu Santo que moraba en él. El apóstol Pablo dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, menos sacarte la lotería. Y porque hay cristianos que compran la lotería y a veces hasta creo que se apoyan en todo lo puedo Cristo que me fortalece. Con la fortaleza de Cristo compro este quinto de lotería y me voy a sacar la lotería y voy a dejar de ser pobre. No, ese no era lo que había en la mente de Pablo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y escuchen, y él pudo realizar su inmenso trabajo misionero con el poder de Cristo que lo fortaleció. Él pudo trabajar en la mies del Señor más que los otros apóstoles por el poder de Dios, por la gracia que le dio las fuerzas requeridas para hacer tan extraordinario trabajo misionero. Y por esto decimos: la gloria sea para Dios, ahora y siempre. Tal vez ustedes están preguntándose: este sermón solamente está dirigido a Pablo, ¿y qué de nosotros? Si yo terminara este sermón hasta donde he llegado, yo no merezco una buena calificación de la iglesia como predicador. Porque la palabra de Dios tiene que llegar, tiene que aterrizar en la vida de los que escuchan la palabra de Dios. Amén. Bueno, ¿y qué de nosotros hoy?
cómo nos afecta el testimonio personal de Pablo expresado en primera carta a los Corintios 15:10. Leamos otra vez el versículo que dice: por la gracia de Dios soy lo que soy. Sí, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Qué de nosotros hoy? Insisto, ¿cómo nos afecta o cómo te afecta a ti y a mí como creyentes y siervos de Dios hoy día lo que Pablo dice? Por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Reflexionemos. En primer lugar, exactamente la misma gracia de Dios, el mismo poder de Dios en Pablo, haciéndolo un eficaz trabajador en la mies del Señor, es también el poder disponible para cada uno de nosotros hoy, discípulos, creyentes en Cristo y servidores de Cristo. El mismo, la misma gracia. Escuchen. La vida cristiana en su totalidad está contenida en la gracia de Dios. Aparte de la gracia de Dios, escúchenme, hermanos, simplemente no existe, no hay vida cristiana. ¿Lo creen, hermanos? Sí, toda tu vida cristiana está contenida en la gracia de Dios. Y aparte de la gracia de Dios, tú no podrías ser un cristiano ni vivir una vida cristiana como a Dios le agrada. Recordemos, nuestra salvación, que es parte esencial de nuestra vida cristiana, nuestra salvación es obra ¿de quién? Es obra de la gracia de Dios. Efesios 2. Sí, veamos en Efesios capítulo 2, los versículos 8 y 9. Efesios 2, 8 y 9. Dice la palabra de Dios: porque por la gracia sois, ¿qué cosa? Salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Tu salvación y mi salvación son obra absoluta, completa, solo de la gracia de Dios o el poder de Dios que ha obrado en nosotros. La santificación, el crecimiento y la madurez del creyente en Cristo se efectúa dentro de la gracia de Dios. Primera carta a los Corintios, el capítulo 6, los versículos 9 al 11. Primera carta a los Corintios 6, 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y atención a lo que dice el versículo 11. Y esto erais algunos. No dice esto sois alguno. Erais tiempo pasado.
Y esto erais algunos. Mas ya habéis sido, ¿qué cosa? Lavados de esos pecados. Ya habéis sido santificados o apartados de esos pecados. Ya habéis sido justificados, perdonados, limpiados y declarados inocentes de toda culpa por los pecados que hicisteis. Y la base de ello es en el nombre del Señor Jesús, o la persona del Señor Jesús. ¿Y cómo ha llegado a ser nuestra experiencia? Por medio del Espíritu de nuestro Dios. Y todo esto es la gracia de Dios, hermanos. Escuchen, la vocación cristiana en general, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, es por la gracia de Dios. Es la gracia de Dios que hizo apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Es solo la gracia de Dios, no lo olvidemos. La vocación a un ministerio particular también es obra total y exclusiva de la gracia de Dios, hermanos. Para cumplir el ministerio particular, que es obra de la gracia de Dios, y el ministerio en general, Dios nos ha dado las capacitaciones espirituales, mis queridos hermanos, por medio de sus dones. Carta a los Romanos, capítulo 12, versículos 6 al 8. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe o de la gracia de Dios. O si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Todo por la gracia de Dios. Y vamos a la primera carta a los Corintios, capítulo 12, y leemos los versículos 7 al 11. Pero a cada uno les dará la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otros fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lengua y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, o sea, la gracia de Dios, ¿no? Por medio del Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Además, hermanos, escuchen, todo lo que somos y tenemos es solo por la gracia, por la bondad, por el poder de Dios, hermanos. Primera carta a los Corintios 4:7. Primera carta a los Corintios, capítulo 4, el versículo 7. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Escúchame, hermanos. Tu ser, espíritu, alma y cuerpo es obra de la gracia de Dios. Eres un ser con espíritu, alma y cuerpo por la gracia de Dios.
por el poder de Dios. No te olvides. Todas tus posesiones materiales las tienes por la gracia de Dios. No te olvides. Tienes una casa, tienes un carro, tienes una finca, bueno, lo que sea, como posesión material. No te olvides. Lo tienes por la bondad y por la gracia de Dios para ti. Amén. La familia que tienes, tu cónyuge, tus hijos, los tienes por la gracia de Dios. Yo todos los días oro por mis 3 hijos y yo le doy gracias a Dios por esos 3 hijos que me ha dado. Y yo le doy gracias a la bondad, al poder del Señor que me bendijo con esos 3 hijos que me ha dado. Tu profesión la tienes por la gracia de Dios. ¿Cuál es tu profesión? Profesor, médico, abogado, arquitecto, ingeniero. ¿Cuál es tu profesión? Bueno, tu profesión, la que tienes, es solo por la gracia de Dios, por la bondad de Dios para ti. Tus logros académicos son por la gracia de Dios. No te olvides. Y aquí voy a decir algo. Y no lo tomen como que yo no estoy a favor de los progresos académicos. Pero no te olvides que tus logros, tus progresos académicos te han venido del cielo por la gracia de Dios. Porque el día en que tú no tengas presente que tus logros académicos te han venido del cielo por la gracia de Dios, estás en camino del orgullo y de la soberbia, y que por ello Dios te humille. Y a veces quitándote eso que te dio. He pensado mucho en decir esto que debo decir porque es algo personal. Pero Dios sabe que yo también tengo que predicar con el ejemplo. El título que obtuve fue galardonado con el más alto premio que puede dar la universidad a un profesional. El premio Universidad de Guayaquil. Es el más alto premio. En las primeras páginas de esa tesis aparece solito: agradecimiento exclusivo. Y allí yo digo que doy gracias a Dios porque este logro académico me vino por su gracia y su bondad. Sí, hermanos, no fue por mi fuerza, no fue por mi inteligencia, no fue por mi coeficiente de inteligencia, que no es muy alto, hermanos, sino por la gracia de Dios, por la bondad de Dios que me capacitó para hacer esa tesis, y que esa tesis sea galardonada como el más alto premio que la universidad puede dar a un profesional.
En el día en que me incorporé eran como 300 licenciados y el único doctor era yo. Y a mí me escogieron para que yo dé el discurso pertinente. Y hubo una persona, un hermano en la fe que dijo: Isidoro no se avergonzó de su Dios en esta noche. Porque yo en ese discurso hice mención de Dios, que yo soy un siervo de Dios y que Dios es el que me ha capacitado para lograr lo que he logrado académicamente. No me avergoncé de mi Dios, nunca lo he hecho. Y siempre digo, todo lo que yo soy en esta vida es por la gracia de Dios y solo por la gracia de Dios. Progresa académicamente, procura ser un buen profesional, avanza en los logros académicos, pero escúchame, nunca te olvides que en los logros académicos, por más alto que sean, está detrás de ello la gracia de Dios. Porque si no lo ves así, entonces te vas a llenar de soberbia, de arrogancia, de orgullo. Yo soy PhD por mi inteligencia. Yo soy PhD por mi erudición. Todo mi, yo. Sí, avanza, hermano. Progresa académicamente lo más que pueda, pero nunca te olvides que detrás de esos logros está la gracia de tu Dios que te ama y que por su gracia te ha bendecido de esa manera. En mi casa, en mi sala, yo tengo 2 cuadros grandes allí. En uno está un niño humilde, sin zapatos, con un poco de periódicos bajo el brazo. Y al lado, un niño sentado, lustrando zapatos. Esos 2 niños representan mi persona. Y allí los tengo. Como siempre digo a los que van y me preguntan el significado. Soy yo. Y allí los tengo para nunca, nunca olvidarme de donde me levantó la gracia de Dios. Tus talentos, tus habilidades los tienes. Oh, no te olvides, solo por la gracia, por la bondad de Dios. No, todo lo que eres y tienes, no lo olvides. Te ha venido del cielo, no de ti, no de tu familia, no de la tierra. Te ha venido solo del cielo, por la gracia de Dios para ti. Nunca te olvides. Por lo tanto, no te gloríes, no te enorgullezcas por lo que eres y tienes, por la gracia de Dios. Glorifica a Dios reconociendo, proclamando con todo tu corazón que todo lo que eres y tienes es solo por la gracia de tu Dios para ti. Por la bondad, por el poder de Dios que obra en ti generosamente por medio del Espíritu Santo que te ha dado. En otras palabras, por la gracia de Dios. El apóstol Pablo, por todo lo que fue
todo lo excelente lo excelente que humanamente fue, ¿sí? El apóstol Pablo, por todo lo excelente que humanamente fue, como ya lo vimos, bien pudo ser autosuficiente, ¿no les parece, hermanos? Comenzando por los idiomas, trilingüe, hablaba con fluidez 3 idiomas, el hebreo, el griego y el latín. Educado a los pies del más prestigioso maestro que podía tener un judío en esa época, Gamaliel. Sí, el apóstol Pablo, por todo lo excelente que humanamente fue, bien pudo ser autosuficiente, ¿no les parece, hermanos? Bien pudo decir, todo lo que soy y tengo es por mis fuerzas, es por mi poder, mostrando así su condición de autosuficiente. Pero el Cristo Jesús, que lo encontró en el camino a Damasco, cambió su corazón, haciéndolo una nueva persona. Él lo salvó de la autosuficiencia y lo hizo un hombre dependiente de Dios y de su gracia. Y por esto llegó a ser el extraordinario apóstol de Jesucristo, cuyo trabajo en la mies del Señor superó la de todos los otros apóstoles. En esta mañana, hermanos, Pablo se levanta delante de nosotros como ejemplo de un siervo de Dios vencedor del pecado de la autosuficiencia, pero sí dependiente firmemente de la todo suficiente gracia de Dios. Sí, hermanos en Cristo, Pablo ahora nos exhorta diciéndonos, por tanto, os ruego que me imitéis, diciendo con sinceridad y sólida convicción, por la gracia de Dios, yo también soy lo que soy. Por la gracia de Dios soy salvo de la perdición eterna y tengo vida eterna. Por la gracia de Dios soy un siervo de Dios que no tengo nada de qué avergonzarme porque cumplo bien mi ministerio por esa gracia de Dios, ministerio que honra a Dios. Por la gracia de Dios soy santo porque mi Padre Celestial es santo. En fin, por la gracia de Dios soy todo lo que soy y todo lo que tengo. Y al pensar de esa manera, estoy imitando a Cristo. Estoy imitando a Pablo. Y porque la gracia de Dios, y porque por la gracia de Dios soy lo que soy, cito al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Y yo digo con todo mi corazón, amén. Gloria a Dios. Amén.
Amén. Damos gloria al Señor por esta preciosa palabra que hemos recibido en esta mañana. Pido a la congregación se ponga de pie para cantar juntos el himno número 138, Salvador mío. Salvador mío, como tú eres, puro y santo, quiero vivir, dejando atrás los malos placeres, en tus pisadas quiero seguir. Nuestro buen Padre Celestial, te damos gracias por tu gracia, que ha sido tan buena, tan generosa para con cada uno de nosotros. Gracias porque tu gracia nos salvó. Tu gracia cambió nuestros corazones. Tu gracia nos sostiene
en tus caminos justos, santos y verdaderos. Tu gracia ve por nosotros diariamente, proveyéndonos para todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Por eso, Señor, te bendecimos, te adoramos en espíritu y en verdad, y te somos agradecidos por esa gracia tuya que ha hecho de cada uno de nosotros lo que tu voluntad ha querido que seamos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. A continuación vamos a cantar nuestro coro lema: Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Te amo, Jehová, fortaleza mía, roca mía y castillo mío. Te amo, Jehová, fortaleza mía, roca mía y castillo mío. Mi libertador y Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi libertador y Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Eres tú mi escudo y la fuerza mía, mi salvación, mi alto refugio. Eres tú mi escudo y la fuerza mía, mi salvación, mi alto refugio. Vivo de tu nombre, tú eres digno de ser alabado por la eternidad. Vivo de tu nombre, tú eres digno de ser alabado por la eternidad. Te amo, Jehová, fortaleza mía, roca mía y castillo mío. Te amo, Jehová, fortaleza mía, roca mía y castillo mío. Mi libertador y Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi libertador y Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Eres tú mi escudo y la fuerza mía, mi salvación, mi alto refugio. Eres tú mi escudo y la fuerza mía, mi salvación, mi alto refugio. Vivo de tu nombre, tú eres digno de ser alabado por la eternidad. Vivo de tu nombre, tú eres digno de ser alabado por la eternidad. Y la iglesia del Dios viviente y todos los que están con nosotros, ¿qué dicen? Amén. Gloria a Dios. Amén. Le damos muchas gracias a nuestros amigos y hermanos en Cristo que han seguido esta transmisión en vivo. Los esperamos la próxima semana en el mismo horario, 10:55 de la mañana. Que Dios le bendiga.